tema un poquito controvertido, pues empezamos un poquito por lo más serio. Si nos va bien, que espero que nos vaya bien, haremos uno de documentales y en algún momento también les traeremos a Tintán, al Santo, a Cantinflas a platicar cuál fue su papel en la arqueología mexicana, ¿no? No, ya la película de suyo es cansada porque, bueno, es como bien lo notaron, pues un cine al que ya no estamos acostumbrados, ¿no? De repente ver las películas sin diálogos, nada más con música incidental, pues resulta un tanto raro si consideramos las características del cine actual, ¿no? Entonces no los voy a cansar mucho, pero sí quería platicarles rápidamente de qué va el ciclo, así rapidito, ya lo irán viendo, lo irán probando cada jueves a partir de ahora. Como les decía, la idea es presentar películas de ficción, que Viva México no lo es tanto, pero en adelante son ficciones que están fundamentadas en algún aspecto de la historia prehispánica, y ahí lo importante es ver cómo el artista, el director, percibe la arqueología, la historia prehispánica y cómo la transmite, y un poquito cómo la vemos nosotros, o sea, cómo percibimos el film, ¿no? Ese será un poco el tenor de las distintas intervenciones, que van a ser muy heterogéneas, como heterogéneos son los personajes que invitamos. La idea fue invitar a comentar a gente que fuera un especialista en el tema central de la película, ¿no? Entonces bueno, me tienen a mí porque pues me apunté y porque luego me tocó, entonces me van a tener un par de semanas por acá. Pero luego va a estar Chilam Balam, que es una película que trata sobre los mayas, que en su momento tuvo cierto éxito y va a ser comentada por Guillermo Bernal, uno de los mejores epigrafistas, lectores de escritura maya que hay en México actualmente. Realmente un especialista. Vamos a ver cómo funciona la cosa, porque somos académicos, como les decía, no estamos acostumbrados a este tipo de análisis y menos a platicarlos enfrente de tanta gente, que lo ve uno con tanta atención que lo pone nervioso, ¿no? Luego vendrá Cascabel, una película menospreciada mucho tiempo porque la produjo, era de las producciones que hacía el gobierno federal en los 70s, y se decía que era oficialista, pero cuando la vean verán que no. La verdad, ahora que hacíamos el número de cine, para mí fue uno de los descubrimientos. Cascabel es una excelente película, está muy adelantada a su época y bueno, además es una de las pocas películas en que aparece un arqueólogo de verdad. Digo, hay muchas en que aparecen arqueólogos pues un tanto pintorescos, pero este es un arqueólogo real que además desde la casa fue director de este museo, Roberto García Moll, y bueno, aceptó venir a platicar de la película. Él se sabe cosas de la película que no aparecen en la película porque estuvo en la filmación. Verán qué interesante. Luego estará Retorno a Aztlán, que ya una película sobre un mito que ya tengo aquí su pequeña historia. Y estará comentada, esa trata de un mito náhuatl, del mito de la migración de los mexicas, y la va a comentar Blas Castellón, que es el único arqueólogo realmente especializado en mitología mesoamericana. O sea, sí los arqueólogos le sabemos a la mitología de necesidad, pero Blas tiene un enfoque estructuralista que no es común. Su tesis fue sobre mitología y bueno, yo espero que sea una experiencia interesante para él y para todos el comentar la película, y estamos viendo si a lo mejor traemos al director, ¿verdad?, que se anda apuntando. Entonces, bueno, no se pierdan Retorno a Aztlán, de veras. Cabeza de Vaca, que trata sobre esta historia muy conocida de estos conquistadores españoles que se perdieron en la Florida y que atravesaron todo el territorio y se encontraron con los grupos indígenas que habían en aquel entonces, y cómo fue el choque de culturas. Es una película muy bien hecha, interesante, y va a ser comentada por César Moeno, un muy buen historiador que tenemos. Pueden leerlo en la jornada cada que quiere, porque no tiene un día fijo, pero ahí pueden darse cuenta de quién es César Moeno. Raíces, les comento que hasta ahorita todas las películas que les he estado platicando vienen un poco en secuencia cronológica, de acuerdo a la época en que se filmaron.
pero bueno, Raíces tuvimos que moverla de lugar por cuestiones de los expositores. No importa tanto porque de todas las películas que le estamos presentando junto con Viva México, es la de más corte etnológico, pues tiene que ver más con la etnografía, con los indios actuales, que con la arqueología, aunque trae un episodio muy bueno, que ya se acordarán de mí, de un arqueólogo en el Tajín. Es una serie compuesta por 6 relatos, me parece, o 5, y será comentada por Samuel Villela, un etnólogo también bastante bueno. Y cerraremos el ciclo con Heréndira, siempre nunca lo puedo pronunciar, Iquikunari, que es de una historia de una mujer purépecha en la época de la conquista. Es casualmente del mismo director de Retorno a Aztlán, entonces igual pues lo vamos a tener que traer 2 veces, no sé, ahí vemos, ¿no? Va a ser comentada por Efraín Cárdenas, uno de los especialistas en Sinsunzan, el sitio arqueológico donde transcurre la historia. Sí les adelanto que Efraín es bastante crítico sobre el contenido de la película, entonces no sé, a lo mejor no traemos al director, pero bueno, ya lo evaluamos, ¿no? Ese va a ser el esquema del ciclo. Espero que funcione, espero que seguir contando con ustedes y pues que se traigan más, ahí hay unos espacios vacíos, ¿no? Eh, entonces, lo que quiero un poquito ahorita es platicarles sobre el director. Normalmente no hay que hacerlo cuando se habla de una película, incidir mucho en el creador, ¿no? La película debería de hablar por sí sola. Pero como esta es, bueno, es una película muda que estamos poco habituados a leer, o sea, no tenemos ese código tan a la mano y bueno, sí hay unas cosas que explicar. Y la otra es que se trata de uno de los grandes directores del cine mundial. La verdad que fue una fortuna para México que se interesara en el país y quisiera hacer una película sobre México. Y por último, pues la historia de la película es una película en sí misma. Vieron, les dejamos que vieran el prólogo de Alexandrov, porque un poco da la idea, ¿no? Entonces, a ver, voy por partes. Eisenstein, Sergei Eisenstein es, pues, con ganas uno de los 10 directores más importantes en la historia del cine mundial. Él hizo, lo vieron aquí, El acorazado Potemkin, una película que marcó época por el uso de la edición, o sea, la edición cinematográfica que es con una imagen, cuando pongo la siguiente, la contraposición de las imágenes da un significado, así a grandes rasgos vamos, ¿no? Y esto se lo estoy comentando porque es muy importante ahorita que analicemos someramente la película. Eisenstein es prácticamente el padre del montaje cinematográfico, es el que le da esas características gramaticales a la estructura cinematográfica. Y bueno, y además, después de la aventura de Viva México, tiene otro par de películas que están consideradas entre las más grandes películas jamás filmadas, que es Iván el Terrible. Yo los invito a que las busquen, que las busquen. Ya vi que aguantaron sin demasiados bostezos y todo esto la película, entonces van a aguantar Iván el Terrible. De veras, son experiencias que lo cambian a uno, cambian la manera de ver el cine y un poco la manera de ver la vida, que al final de cuentas para lo que el arte está, ¿no? Bueno, y entonces Eisenstein, pues era tal su fama, tal sus capacidades. Es un cineasta ruso, no lo he dicho, pero bueno, es ruso, de la época del soviet, vamos, y trata, como también lo vieron en la introducción, de filmar en Hollywood. Pero bueno, su manera de pensar, su modo de hacer cine, no encuentra eco entre los productores de Hollywood, ¿no? Hay unos 3 o 4 proyectos, incluso en algunos de ellos llega a hacer los guiones, tener listas, preparar los guiones para filmar, pero no se logra, no se pone de acuerdo, pues son antitéticos Hollywood y el cine soviético de la época. Y bueno, ya es un fracaso para Eisenstein esto. Y antes de regresarse a Rusia, estando en Estados Unidos, Charles Chaplin, el otro grande, le propone le pregunta si tiene algún interés, aparte de hacer una película en Hollywood, y le dice, bueno, es que yo conocí a Diego Rivera
y quiero hacer una película sobre México. Diego Rivera había estado en Rusia a finales de los 20 y bueno, pues yo creo que con mostrarle fotos de sus murales y de sus cuadros, cualquiera se enamoraba de México, ¿no? Y Charles Chaplin pone a Eisenstein en contacto con Upton Sinclair, un novelista de izquierdas, que hubo una época que Estados Unidos tenía una izquierda, sobre todo antes de la Segunda Guerra Mundial, quien se entusiasma con el proyecto y decide apoyar la producción. Cuentan, porque como verán todo terminó mal, cuentan que en un principio todo era miel sobre hojuelas, o sea, sí, Sinclair iba a apoyar a Eisenstein. Eisenstein le hace un presupuesto y le hace un calendario a Sinclair sobre la realización de la película y firman un contrato. Un contrato que va a ser la causa de que, como vamos a ver ahorita, no podamos ver que viva México, sino asomarnos un poquito a lo que pudo haber sido que viva México. En el contrato queda establecido que la película costará $25,000, que va a poner Sinclair, y que se filmará tomará 2 o 3 meses su filmación. Bueno, a ver, voy a ver mi apunte para darle los datos. ¿Qué sucede? Cuando viene Eisenstein con Alexandrov y el fotógrafo Tissé. Bueno, voy a hacer un paréntesis sobre Alexandrov, que es el señor que estuvimos viendo que daba la introducción y que dio la explicación de la soldadera y el epílogo. Después de todo el pleito que les voy a contar, ya estando en Rusia, pues las autoridades rusas presionaban a Eisenstein, el estalinismo lo presionaba, y le ofrecían un par de proyectos que Eisenstein consideraba un tanto humillantes y decide no aceptarlos. Y el que los toma es Alexandrov y bueno, de alguna manera pues lo traiciona porque era su ayudante y al final del camino lo deja solo a Eisenstein. Entonces, sabiendo esa parte de la historia, como que molesta un poquito estar escuchando a este señor, como si él fuera el creador de la película. Ahorita les voy a dar argumentos porque es una película como pocas, personalísima. Los directores son autores, o sea, de hace mucho tiempo es una noción común, pero si alguien fundó el cine de autor, es Eisenstein. Ahorita lo vamos a ver, pero les hablaba de los datos de la película. Quedan en $25,000 y en 2 o 3 meses de filmación. Eisenstein se echa los 3 meses recorriendo México a ver qué puede filmar. Que bueno, los que conocemos México, que somos todos, sabemos que en 3 meses no lo recorres bien. De todos modos, es un montón de tiempo. Antes de empezar la filmación ya se había acabado el tiempo que habían quedado. Y bueno, él tenía una idea, había visto los murales de Rivera, le habían platicado, tenía un etnólogo porque cuando trata de cruzar la frontera, el gobierno mexicano de aquel entonces, fiel a sus costumbres, dice, están entrando unos rusos, unos comunistas y los detienen. Y los tienen ahí detenidos hasta que, por negociaciones diplomáticas del embajador en aquel entonces de México en Rusia, los sueltan y les ofrecen ayuda y les ponen un etnólogo que los acompañe. Eso se ve en la película, que traen un etnólogo al lado, es el equipo de filmación, y ahorita lo platicamos también. Pero bueno, ya de entrada se aventaron el tiempo viendo que van a filmar y luego empieza la filmación. Y luego de los $25,000, cuando voltean, se han gastado ya $53,000 y no han terminado, o sea, no han terminado de filmar y ni siquiera han empezado el proceso que habla Alexandrov aquí en la película, del proceso de edición, de impresión de los negativos y de montaje y todo eso, ni siquiera lo han empezado. Con ese proceso, el costo total de la película sería de $90,000. Entonces, pues también se tiene que entender un poquito por qué Sinclair, quien lo estaba patrocinando, pues de repente dijo como que pues ya, o sea, ¿de qué se trata? Además, no le quedaba claro, él no era cineasta, no le quedaba claro cuál era el proceso de filmación, porque como no había en México la capacidad para procesar los negativos, los mandaron a Estados Unidos, pero llegaron los negativos solos y nadie les dijo que esa cantidad de films incluía tomas repetidas, tomas echadas a perder. Entonces se empezó a generar un ambiente que llevó a Sinclair a cada vez alejarse más del proyecto y dejar de apoyarlo. Al final del camino retiró todo el dinero a Eisenstein y no pudo seguir filmando. Vimos que uno de los episodios centrales que estaban planeados, el de la soldadera, pues no filmaron nada. O sea, ya
Y de todos modos, de esa filmación, Eisenstein entregó a Sinclair casi 40 horas de filmación, que cuando uno ve esta hora y media que acabamos de ver, pues da comezón de saber qué más habrá en esas 38 horas que están todavía, que nadie ha trabajado, nadie ha visto. Sí debe de haber cosas repetidas, pero debe de haber tomas inéditas, fabulosas. Por ejemplo, hablando de arqueología, hay ahí un cuadro que dura 3 segundos de Monte Albán. O sea, Eisenstein filmó Monte Albán por la época de las filmaciones, en la época que estaba empezando a excavar Alfonso Caso. Sería interesantísimo ver qué es lo que captó, ¿no? Entonces, y como eso debe estar lleno todo el pietaje. Entonces, bueno, Sinclair decidió retirarle el apoyo a Eisenstein, como el contrato decía que era algo que no se ocupaba en la época, o sea, pero Eisenstein lo que él quería era filmar, hacer que viva México. De hecho, un dato pues revelador de cómo eran las cosas es que él cobró $1, vean el presupuesto, era de $25,000, se gastaron 53,000 y deberían de haberse gastado 90,000. Pues Eisenstein cobraba $1 diario por su trabajo, o sea, no estaba cobrando, lo estaba haciendo porque quería hacer esa película. Él pensaba que era parte fundamental de su obra. Pero bueno, no hubo modo, y en el contrato les decía, quedó dicho que los derechos de los negativos le pertenecían exclusivamente a Sinclair. Entonces, ya en el pleito, pues ya no lo recibía, no le contestaba las cartas, trató de irlo a ver a Estados Unidos, no lo quiso recibir. Se quejó con Stanley, Sinclair. No, Sinclair necesitaba que Stanley, fiel a su costumbre, había detenido a un escritor amigo de Sinclair, y Sinclair, cuando le escribe para pedirle que le eche la mano y que libere a este hombre, le comenta del film de Que Viva México, y Stanley le contesta dándole a entender que en Rusia no es bienvenido. O sea, como se había salido a hacer sus cosas a Estados Unidos, el aparato comunista de aquel entonces de inmediato lo marcó y lo hicieron a un lado. Entonces, de repente, Eisenstein ya no tenía ningún apoyo, y Sinclair tenía el apoyo legal, la base legal para quedarse con los negativos, y se los quedó. No se los dejó ver. Ya no, Eisenstein jamás volvió a ver sus negativos, murió sin jamás acercarse a ellos. Y entonces esos negativos se quedaron en Estados Unidos, y Sinclair permitió que se hicieran un par de peliculitas. Pero se los comento esto porque van a encontrarse de repente versiones de Que Viva México que no es esta, que es, digamos, entre comillas, la oficial. Con los negativos empezaron a hacer películas, hicieron una cosa que se llama Tormenta sobre México, otra que se llama Día de Muertos, y esos negativos, como los sacaron para hacer estas películas, hubo un accidente y se quemaron. O sea, se empezaron a deteriorar, este acervo se empezó a menoscabar. Afortunadamente Sinclair, que la historia del cine lo trata como el malo, como el que hizo que no se terminara este gran film, pues no era tanto, ¿no? Y tuvo la claridad de dar los negativos que quedaban al Museo de Arte Moderno de Nueva York, que es con el que hicieron esta película que acaban ustedes de ver. Entonces, es una película que yo la veo y no deja de impresionarme, es de una estética maravillosa, pero a la que hay que tomar con cuidado. ¿Por qué? Porque no es la película, no sabemos qué película quería Eisenstein. Además hay que considerar una cosa, Que Viva México se empieza a filmar cuando está empezando a surgir el cine sonoro, pero es una cinta plenamente muda. Y la estética, el lenguaje de los filmes mudos en contraposición a los hablados es muy distinto. O sea, hoy, bueno, llenos de efectos especiales, los diálogos permiten aclarar situaciones dramáticas, señalar cosas que sucedieron, que van a pasar. En el cine mudo no, todo eso se hacía a base de montaje, o sea, de la contraposición de las imágenes. Es lo que sucedía con la época, y además consideremos que Eisenstein pues era el maestro del montaje. Seguramente él tenía en mente alguna manera de hacer la edición final de la película
que no la conocemos. Bueno, esta versión que vimos ahorita tiene errores básicos de edición, se saltan la línea de toma. Por darles un ejemplo, cuando el torero dicen que voltea a ver a la enamorada, el del caballo, pues resulta que él está dentro del túnel, o sea, no hay modo que la vea. Tiene esos errores así muy groseros, o sea, no es para nada lo que Einstein pudo haber hecho, no sabemos qué pudo haber hecho. Entonces, es como una de esas grandes angustias del mundo intelectual, ¿no? ¿Cuál pudo haber sido la película de Einstein? Es como, me imagino como los que esperábamos el disco de los Beatles luego de que se separaron, ¿no? Cosas que queremos ver y que sabemos que nunca va a suceder, ¿no? Es un poco eso. Entonces, ¿qué es que viva México? Pues es un poquito un atisbo de lo que es una gran mente creadora, porque que viva México no es una película mexicana, o sea, trata sobre México, pero no necesita hacerlo. Yo creo que lo que alcanzamos a ver de Viva México es la mejor muestra de que el arte es universal. Si a mí me dicen, define que viva México, digo, universalidad. O sea, alguien que nunca ha estado en México, que llega y que en unos meses, por muy genio que sea, es capaz de captar la esencia que captó Eisenstein, es que sí es su genio, pero es un poco lo que somos nosotros, ¿no? O sea, eso tan a la vista, que es tan fácil de comprender de repente, es porque es un asunto universal. Entonces, vimos que viva México, pero no la vimos, nunca la vamos a ver. Ahora, la manera de trabajar de Einstein era que cada fotograma era una composición, eso es una virtud. Uno está viendo la película y se puede quedar pues, el tiempo que sea viendo secuencias, porque todo está bien planeado, está bien equilibrado, busca por sí solo dar un mensaje, ¿no? Eso es lo que no hay que perder de vista de que viva México. Y bueno, ¿qué sucede con que viva México con este transcurso de que nadie la ve? Digo, esta versión tendrá unos 15 años que salió y más o menos funciona. De todos modos, como la gente de cine de los 30 trabajó con Einstein y todo el mundo sabía lo que había estado haciendo y todo esto, pronto se convirtió en una leyenda la película, aunque nadie la había visto, sí habían visto fragmentos, sí había gente que cercana a Sinclair que podía acercarse a la película, sí circuló las versiones piratas, vamos a decir, de Tormenta sobre México y Días de Muertos, y tuvo una gran influencia en el cine de la época de oro, en el cine mexicano de la época de oro, especialmente en Gabriel Figueroa y el Indio Fernández. Basta ver algunas de las secuencias aquí para de inmediato pues, pensar en Enamorada, pensar en La Perla, en Río Escondido, o sea, y Gabriel Figueroa lo llegó a manifestar. Él se había dado cuenta de cuál era la estética de México viendo Que Viva México, ¿no? Es una película de gran impacto. Es curioso que siendo un filme inconcluso, no existente, el más bello de los filmes inexistentes, le decía un crítico, haya tenido tal impacto, ¿no? Eso en términos de la película, del director, de su historia, de la película. ¿Qué tiene que ver con la arqueología? Pues aparece poco arqueología, pero tiene que ver mucho. Bueno, el prólogo es puramente arqueología. Aparece, como vieron, Teotihuacán, Chichén Itzá. Sospechamos que Monte Albán, aunque habría que ver si así fue. ¿Por qué aparecen Teotihuacán y Chichén Itzá? Que por cierto van a ser una constante en las películas en adelante. De hecho, por ahí hay un arqueólogo que jura que cada vez que en una película del Santo aparece una secuencia de Teotihuacán, es del pietaje de Einstein. Eso habría que verlo, pero Teotihuacán y Chichén Itzá porque son dos de los grandes sitios de México, sin duda son bellos, llaman la atención y todo eso, pero porque además en la época eran los que estaban en exploración cuando Einstein viene a México. Teotihuacán tendría para principios de los 30 unos 6 o 7 años que habían concluido las excavaciones de Manuel Gamio y había sacado el templo de Quetzalcóatl, por ejemplo, que aparece ahí, y en Chichén Itzá la Carnegie acababa de hacer sus trabajos de restauración. Entonces, eso es lo que aparece de arqueología, digamos, como el elemento arqueológico. Pero ¿qué es lo interesante? La manera en que funde la arqueología con la gente viva. Eso es,
y lo hace con una sencillez que a mí no deja de impresionarme. O sea, que hace simple y sencillamente junto a la escultura prehispánica maya, pues pone al maya actual, que resulta que tiene la misma cara, pues porque son los mismos. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí Einstein? Pues señala que ese es México, una sucesión de historias, unas historias que se remontan a muy antiguo, pero que siguen estando aquí ahora, ¿no? Eh, esa escena del templo de Quetzalcóatl con los indios sentados con el jorongo, con las grecas, bueno, es que es la esencia de lo que es México, esa es la parte de arqueología. Y bueno, ¿qué más? Que toda la persistencia cultural, porque tendemos a pensar que arqueología son las pirámides, son los objetos, los objetos muy bellos y todo eso, que sí es, pero también es la gente. Y bueno, las pirámides dejaron de hacerse cierto tipo de objetos, pero los demás seguimos viviendo aquí y en mucho México se distingue porque buena parte de sus culturas, de sus costumbres, tienen, aunque muchas veces no lo sepamos, una raigambre prehispánica, ¿no? Y es curioso cómo Einstein agarra uno de esos. La continuidad cultural, platicaba el otro día, se expresa básicamente de muchas maneras, pero hay dos que son mis favoritas, que es la comida y la muerte, porque todo el mundo comemos y todo el mundo nos morimos, ¿no? Y entonces ahí se ven las culturales y Einstein tiene el tino de escoger una de ellas, que es la muerte, ¿no? Y ese es el hilo conductor de toda la película, si ven, ¿no? Empieza con las estatuas de la muerte, las estatuas mexicas, que entonces en el Museo Nacional de Arqueología que estaba en la calle de Moneda, y culmina con la tradición de Día de Muertos ahora, que esas escenas que vimos ahorita son de los 1930, pero uno puede salir a la calle este próximo noviembre y encontrarse situaciones similares, ¿no? Si eso no es continuidad cultural, pues no sé qué será, ¿no? Hay que decir que esta película va a caballo entre el documental y la ficción, y yo lo atribuyo a que no sabemos qué es lo que quería propiamente hacer Einstein, porque, bueno, el episodio de Sandunga es una lección de etnografía, pues. Y yo muero por ver qué más filmó en Tehuantepec Einstein de esa fiesta, ¿no? La preparación de la comida, los vestimentos de las señoras, esas son cosas que se han perdido en cierta medida y que, bueno, ahí están plasmadas perfecto, ¿no? Tiene su parte de ficción con esto de que la mujer mantiene al hombre y que tiene que juntar dinero para poderse casar y dar la dote, que sí es un poquito así, pero tampoco se vayan con la finta. Tehuantepec es una excepción. En el resto del país creo que nos toca al revés, ¿no? Eh, Así en general, Sandunga es un poco etnografía, la parte del maguey cuando están sacando el pulque también es una joya del registro de las costumbres culturales de México. Y si me preguntan a mí la parte más débil, es la parte de la corrida de toros. No veo mucha diferencia entre eso y un segmento del noticiero continental de nuestra juventud. Muchos de ustedes no lo conocen, pero antes de empezar las películas ponían el noticiero continental y pasaban la corrida del fin de semana, la llegada del presidente Kennedy, lo que sea. Pues no veo mucha diferencia. Yo creo que ahí se ve claramente que no es una película acabada, que no es lo que intentaba el director. Seguramente Einstein hubiera preferido algo que implicara más el asunto de que la corrida de toros, con todo lo cruel y cuestionable que puede ser, pues es un acto ritual, un acto de sacrificio. Es por eso que lo incluyen, no queda claro, por ejemplo. Eh, Creo que maguey es una metáfora acabada de la Revolución Mexicana. Si lo vemos así, digo, el constante llamado al retrato de Porfirio Díaz es para situarnos. Esto es, en ese momento, es esa insurrección. En ese sentido me parece excelente, pues, pero vamos, también adolece de cosas de montaje, o sea, de repente hay como unas secuencias muy largas que podrían resolverse de otra manera, pero con eso tenemos que vivir con Einstein, ¿no? Sería bueno que algún día se pudieran ver el resto de las tomas de la película. Eh, ya sé que nos echamos una hora y media de película, yo llevo como media hora de rollo, entonces no sé si
quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. No entendí muy bien si Eisenstein hizo algún trabajo de edición o solo filmó. No, él nada más filmó, hizo todo el film, pero nunca tuvo acceso a los negativos. Trató el gobierno de México en algún momento de comprarlos para dárselos y el gobierno de Inglaterra trató de comprarlos para dárselos, pero como tenía pleito con Stanley, no hubo modo de convencer a nadie de que los sacaran de Estados Unidos. Nunca hizo ningún trabajo de edición. Existe, ahorita que lo preguntas, y sí se los quería comentar, existe un guión, o sea, él hizo en los 40 como unos, ¿qué será? Unos 15 años después de que había filmado, y escribió el guión de lo que él pensaba que debía ser la película y lo publicó en una revista en Inglaterra, y en México está publicado en ediciones, era una edición muy antigua, también esta es una cosa arqueológica este libro, pero para el interesado es el guión que proponía Eisenstein sobre la película. Si lo leen y ven la versión de Alexandrov, se van a dar cuenta de que pues, no es lo que quería hacer J.J. Eisenstein, pero nunca tuvo oportunidad de hacer nada de montaje, es una lástima. Pero sí tenía en mente, capaz que algo, ¿no? Tenía en mente. Claro, él cuando empezó a filmar ya sabía lo que quería, cómo quería, porque ese era su método, vamos. Entiendo que no empezaba a filmar nada hasta que sabía exactamente cómo iba a hacer el armado final, pero eso solo lo sabía él, porque si ves el guión es muy esquemático, pero claro que sabía qué quería hacer, digo, y tan tenía maestría para hacer este tipo de cosas que ahí está el acorazado Potionkin e Iván el Terrible, que son de clase de edición cinematográfica. Y otra pregunta, ¿hubieron filmaciones en otras partes de México? Sí, esto nada más es algunas partes. Te digo que a lo mejor filmó en Monte Albán, bueno, filmó en Cholula, nada más se ve la pirámide de lejos, pero debe de haber hecho mucho más. Si estamos viendo 1 hora y media y son 40 horas de filmación, según sí se filmó en otras partes. En medio de todo este caos de que lo terminaron quitándole la película y que salió corriendo para Rusia para que no lo deportaran y todo esto, pues perdió sus notas de viaje. Entonces, ese es un trabajo pendiente, ver en dónde anduvo Eisenstein y qué filmó. Eso es una… sobre la película, sobre Que Viva México, se puede hacer arqueología, ¿eh? Es un pendiente todavía. De nada. El libro se llama Que Viva México. Es de esta benemérita conexión de ERA, de Editorial ERA, que se llamaba Cineclub, y es el guión. De veras, si les interesa el tema, es una cosa que hay que ver, y el prólogo de José de la Colina es muy bueno. Él es el de esta frase de el más bello de los filmes inexistentes. Bueno, yo quería, en primer lugar, de verdad felicitarlo. Gracias. Sé que es el director de arqueología. El editor. El editor. De verdad, creo que nos falta esta parte, cuando menos los que nos gusta o escribimos la historia, nos falta esa parte viva. Cuando uno lee los libros, documentos, te falta esa viveza, ese mundo que te lleve. Y yo creo que lo que quiso decir este hombre que firmó tenía claro, es decir, la cuestión de la lucha de clases. Tenía claro cuál era la verdadera historia de México. Es decir, México no es un país de serpientes emplumadas. México es un país en donde los que predominaban eran los Maséhuatl, pero Maséhuatl quiere decir hombres de maíz, no indios. Y allí en la primera introducción, cuando él va a tomar en cuenta las pirámides, que las pirámides también es otro error, es decir, no son el dios del sol, ni de la luna, ni muchas cosas de ese tipo. Se llamaban tlacualis, que quiere decir
monumentos a la comida. Y allí nos va a dar una luz más clara de exactamente qué nos quiere decir esto. Yo creo que con este esfuerzo que están haciendo, lo que yo pediría y sugeriría, que se hiciera más difusión. Porque este es el México, por eso le llamó el título, el México vivo, el México real, y está presente. Y lo podemos hoy contextualizar. ¿Por qué México ahorita estamos en una gran crisis? Es decir, si revisáramos un poco Los Miserables de Víctor Hugo, que describe el siglo XVIII en Francia, es decir, México es lo que le está pasando. Estamos divididos en dos países internamente, no entendemos, siendo un país tan maravilloso y tan rico, milenario, pero no nos entendemos por culpa de la historia. Y aquí en esta película nos ilustra mucho. Es decir, no entendimos quién es ese hombre que conquistamos, cuál era su verdad, qué busca, cuál es su esencia, cuáles son sus valores. Y lo demuestra porque él casi es callado, casi no habla, pero está entendiendo que le están profanando en sus verdaderos valores. ¿Me explico? Que cree en la mujer, que respeta a la mujer, que cree en los demás. ¿Me explico? Entonces, de verdad, yo estoy muy contento y me felicito por haber estado acá y los felicito y ojalá esto sea un tema, porque es un tema muy moderno, muy actual, que nos sirve entender a este país que aun a pesar de 500 años que lo hemos estado saqueando, todavía le seguimos saqueando, porque México, dentro de una perspectiva, es el país más rico del mundo en todos los aspectos. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Bueno, pues entonces nos veremos por aquí el próximo jueves. Es la otra conquista, ¿verdad? La otra conquista. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos al maestro Enrique Vela por su participación y los esperamos aquí a partir de este jueves, los siguientes. Muchas gracias.